Bien, y en esta conversación nos acompaña Álvaro Iriarte, Álvaro, director de contenido de Respública. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido a Llegó la Hora. Hola, José Francisco. ¿Qué tal, Mara? Feliz de estar con ustedes hoy día, acompañándolos en esta edición del Super Lunes. Claro. Y yo sí le aclaro a todos los auditores que yo soy artista invitado. Yo vengo cada cierto tiempo, pero no soy co-conductor. Más artista que invitado. Más artista que invitado, efectivamente, pero feliz amigo de la casa. Oye, Álvaro, partamos los temas, porque este Super Lunes incluye hartas cosas, entre otras cosas, la vuelta del Congreso, ¿verdad? Vuelve la agenda legislativa y ya están saliendo distintas cosas, iniciativas. Parece que hubo acelerador en el Congreso. ¿Cuál es tu diagnóstico de cómo se viene este mes? Bueno, pareciera ser que hoy día partió una agenda impulsada por el gobierno con su obsesión tributaria, a esta altura obsesión de alza de impuestos, y efectivamente se está discutiendo en la Cámara de Diputados el proyecto, en el fondo, la primera parte, que es el de cumplimiento de las obligaciones tributarias con suma urgencia. O sea, el gobierno quiere que esto sea rápidamente discutido, que rápidamente sea votado y que pase de inmediato a la sala, aparentemente. Por ese lado, también nos estamos enterando que aparentemente se están reuniendo las firmas para una comisión investigadora respecto de la situación del secuestro del refugiado venezolano, ¿no? Teniente Ojeda. El Teniente Ojeda. Y en el fondo para ver qué pasa con los servicios de inteligencia, con las entidades persecutoras también y con otros temas. Y por lo tanto yo me atrevería a decir que marzo va a partir cargado para el gobierno, no como le gustaría, porque en el fondo tiene que partir con la reforma tributaria dividida en dos proyectos de ley distintos, José Francisco y Mara. O sea, en el fondo el de cumplimiento, como para justificar la antievasión, la no elusión, la mayor recaudación, sin poder todavía entrar a discutir el alza de impuestos, que es lo único que verdaderamente le importa. Y por otro lado, el tema del Teniente Ojeda no desaparece del horizonte. Y aquí yo no descartaría que empezáramos a ver no solo la comisión investigadora, sino que también proyectos de ley. Bueno, Mara Cedini, ¿cómo ves tú este Super Lunes a propósito? Está bien tu integración en el equipo, pero hay más cosas pasando, Mara. Hay muchas cosas pasando, también vamos a estar hablándolo en los espacios que vienen a continuación. Tenemos un gobierno que se tiene que enfrentar a la crisis educacional, sobre todo en el norte, con muchos colegios que no pueden abrir y no pueden estar disponibles para clase, no solo por un tema de infraestructura, sino que simplemente no pasan ni los mínimos niveles sanitarios para que los niños puedan acceder. Al mismo tiempo, una discusión absurda a la que se encuentra el presidente con el tema del anticomunismo, sobre todo viniendo de un sector que yo creo que han sido los líderes intelectuales del ninguneo de los distintos pensamientos políticos, sobre todo de la derecha. Y es muy divertido porque si entramos en el mismo lenguaje que les gusta usar a ellos, tienden a ellos ponerle el antifascismo a todo. Ellos antifascista, sabiendo que el fascismo es muy cercano al comunismo de la perspectiva ideológica totalitaria. Entonces yo creo que es una forma de autodefensa que le salió muy mal al presidente, porque despertó, sobre todo considerando el índice, o sea, los datos que nos entregó la CADEM respecto a la aprobación del presidente. El presidente está con la peor aprobación que ha tenido en los últimos meses, y la verdad es que cuando se lanza un comentario como el de que el país es muy comunista y defiende al Partido Comunista dentro del eje democrático, lo que hace es que la gente que le está golpeando a él en su aprobación haga lo mismo con el Partido Comunista. Fue una estrategia muy mala. Al mismo tiempo, la ministra Camila Vallejo tratando de esconderlo, y empiezan a aparecer todas sus fotos con el martillo. Claro, la olla y el martillo. Entonces, Fidel Castro. No, claro, y su declaración en favor del comandante Chávez. Claro. Entonces no han podido esconderse muy bien en torno a ese tipo de declaraciones. Seguido por supuesto, lo que quedó de los incendios, la mala administración y los reclamos contra las alcaldías que son también de Revolución Democrática y del Frente Amplio. Creo que el gobierno empieza con el pie izquierdo, como a ellos les gusta, pero siempre el pie izquierdo no es de los favoritos para empezar el día. Y va a ser complicado, este Superlunes va a ser un mes bastante complicado para el gobierno y sobre todo para el presidente Boric, que parte atrás en las encuestas. Bueno, y además a todo eso agregar dónde están las prioridades del presidente, porque en esto pareciera, a mi juicio, que en materia de redes sociales no sabe
cuál es el rol, cuál es su impacto que tiene, en qué cosas declara, pero llama la atención que la única referencia a este secuestro y asesinato haya sido como la alusión al anticomunismo. Y nada respecto a lo grave que significa que en nuestro país una persona que está refugiada, tiene ese carácter, lo hayan secuestrado, lo hayan asesinado y hayan intentado ocultar su cuerpo dentro de una maleta bajo hormigón. Es decir, ¿cómo no va a ser relevante o no va a ser más relevante ese tipo de actos más allá de la crítica política? Además que, tal como dije en el editorial, como los mayores esfuerzos que hicieron fue por sacarlo de la arena política, decir, no, esto es criminal, lo mantuvieron de forma confidencial y ahora directo en la arena política. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro Iriarte? Mira, a mí no me sorprende, y lo conecto con lo que conversaba Mara recién. O sea, esta declaración del anticomunismo visceral yo creo que llega en un buen momento, porque no olvidemos que el subsecretario de Prevención del Delito es integrante de las filas del Partido Comunista y el ministro de Educación es integrante de las filas del Partido Comunista. ¿Y qué ocurre? Resulta que en los temas que son prioritarios para la comunidad, el presidente no se pronuncia. O sea, en el tema de seguridad no hay ninguna, por último, un gesto de preocupación porque acá hay dos posibilidades, lo conversábamos la semana pasada. O hay una operación de entidades policiales o militares o de inteligencia de Venezuela directamente en Chile, o en su defecto, que es lo que ya han empezado a señalar algunos expertos y analistas, que la información y la orden fue dada por el régimen de Maduro, pero se subcontrató literalmente al Tren de Aragua u otra organización criminal para ejecutar esto y entonces difuminarla y diluir la responsabilidad. Y en materia de educación, el presidente Boric no ha ido a dar la cara a la región de Atacama, donde está la crisis, claro, que hoy día volvió, como decía Mara, una crisis por un proyecto de ley que él, siendo diputado, apoyó fervientemente, la famosa nueva educación pública. ¿Te fijas? Y lo más notable de esto, hoy día conversaba con la diputada de la zona, Sofía Cid, que me decía que es impresionante que existen, no solamente lo que decía Mara de que no cumplen condiciones sanitarias, o sea, ahí, además por el sistema de admisión escolar, que no quieren modificarlo, ya hay en comunas pequeñas, hay alumnos sin matrícula. Claro. Y hay gente que vive en una comuna en Tierra Amarilla y le dicen, no, tiene que inscribir a su niño a Caldera, que está 1 hora en vehículo, porque no hay cupo. Eso considerando que leí el fin de semana que subieron las postulaciones de inmigrantes en más de un 220%. Sí, claro, y tú sabes dónde está el problema con eso, que en el fondo, como tienes criterios de calificación socioeconómica, un inmigrante a todo evento queda con menor puntaje o con menor ranking para efectos y prioridad, por lo tanto, para postular a los colegios en el sistema de admisión escolar. Bueno, es un tema que vamos a conversar después con nuestro próximo invitado en particular. Pero Álvaro, a propósito de los temas económicos, ya mencionaste el de reforma tributaria o pacto fiscal. También se viene en materia de pensiones una reforma y que además está ahí en la expectación por lo que va a pasar ahora, especialmente en el Senado. ¿Cuáles son las perspectivas ahí de esta votación o esta discusión? Mira, el gobierno insiste en iniciar la discusión rápidamente, a pesar de que salió un proyecto de ley muy, muy, muy debilitado de la opción del gobierno, que es el famoso 3.3, ¿no? E incluso después se sondeaba el 4.2 por algunos integrantes de... O sea, perdón, en la tramitación del proyecto quedó sin distribución. Es que a eso voy, quedó sin distribución. Exactamente. Y eso es muy mala noticia para el gobierno, porque si las fuerzas de oposición lograron defender los ahorros de los cotizantes y votar esta distribución, donde el gobierno tiene mayoría simple y logra siempre sacar un par de votos más, en el Senado, donde en teoría tú tienes cuando tú revisas cómo fueron elegidos, 25-25, pero por ejemplo está en duda cuál rol va a jugar Demócrata, los dos senadores, tiene mucho más difícil. Pero ya tiraste la papita la semana pasada. Exacto, en otro programa que desde República nos iban a estar dando un poco las señales de cómo votaban los senadores en general. O cómo habían votado. Como habían votado. No podemos predecir el futuro. Entonces podemos más o menos podemos jugar a especular. No acá, pero cada uno en su casa, recordemos, cuéntale a la gente dónde meterse a un poco a estudiar estos datos que entregaron ustedes desde República. Sí, bueno, efectivamente, Mara, República.cl
vas a la sección estudios y ahí está el Observatorio Político Electoral y descarguen la última radiografía del Senado que se llama Radiografía del Senado 2023. Y ahí va a tener usted una aproximación de cómo podrían eventualmente darse algunas reformas emblemáticas del gobierno en este año, en este segundo tiempo, con las votaciones y cómo están comportándose algunos actores dentro del Senado. Y por eso que nosotros creemos desde República que va a ser mucho más complejo. Y además la opinión pública mayoritariamente no quiere que se haga reparto con sus cotizaciones. Y eso es algo que el gobierno no logra aceptar. No, y además se agrega otro ingrediente a esta sopa, que es que este es un año electoral. O sea, cuando viene la lógica electoral, ya el comportamiento parlamentario empieza a cambiar, la lógica política empieza a cambiar y se hace muchísimo más complejo, Marazaini. Efectivamente, pasa como el efecto populista, vamos a ponerlo desde esa perspectiva. Cuando los parlamentarios buscan ser reelectos, lo que hacen es un poco medir qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente busca y un poco votar en torno a esos mismos votos. Muchos de ellos salen por primera vez a la calle después de su última elección, lo que lo hace recién empezar a entender cuál es la perspectiva de la ciudadanía con respecto a ciertos temas. Así que yo creo que como bien dicen ustedes, va a ser complejo porque está este efecto electoral. Ahora, lo que han marcado la última encuesta, efectivamente, y es interesante porque lo vamos a ver también en el tema educacional, que es que la gente cada vez está defendiendo más los temas y puntos que en la agenda progresista y sobre todo en la agenda y plan de gobierno estaban como uno de los pilares fundamentales. El hacer solidaridad, falsa solidaridad, a mí no me gusta ese concepto, con las cotizaciones de los trabajadores formales, por supuesto, no de los que boletean del Frente Amplio. No de las fundaciones. No, claro, ellos no hacen solidaridad. Y al mismo tiempo ocurre algo similar con el proyecto de educación, que lo vamos a estar hablando más adelante, yo sé, pero que ahora el 64% de las personas cree que sí debería elegirse por rendimiento académico. Entonces, yo creo que se está dando un poco vuelta a la tortilla en cuanto a un millón de aspectos y el asunto de las pensiones no se queda atrás y va a ser bastante complejo, sobre todo existiendo hoy día la PGU, que en el fondo no es el mismo debate que teníamos hace varios años atrás. Oye, y hay una cosa que cuando se discuten las políticas públicas, a veces en los momentos de discusión se advierten las consecuencias negativas que puedan tener estas políticas. Y muchas veces se produce esa idea, se materializa en una ley, se producen los efectos advertidos y nadie se hace responsable de esas consecuencias negativas. Yo creo que eso es muy palpable lo que estamos viendo en educación, pero también puede ser palpable lo que estamos viendo con pensiones. Es decir, es cosa de hacer la comparación. ¿Cuál es el diagnóstico que había para hacer una reforma educacional? ¿Cuál es el diagnóstico que hay para hacer una reforma de pensiones? ¿Cuál fue la solución propuesta? ¿Qué ocurrió? ¿Y quién paga las consecuencias de ese mal resultado? Lo mismo puede pasar en pensiones cuando se está advirtiendo el posible mal resultado y probablemente nadie se va a hacer responsable de si es que existen esas malas consecuencias. Usted, no sé si alcanzaron a escuchar las declaraciones de la ministra Vallejo. ¿Cuál de todas? Las últimas con respecto a la crisis educacional en el norte. Ella sigue insistiendo que el problema está en los colegios municipales. Claro, que ella sigue insistiendo que el problema es la municipalidad, la municipalización, y que estamos sesgadamente mirando los SLEP, aunque la evidencia habla en contra de ella, aunque ella crea todo lo contrario. Pero fue interesante la declaración de la ministra de seguir un poco insistiendo en esta crítica que han hecho durante años, que simplemente está demostrando que no era necesariamente así, lo cual no deja de lado la importancia de la gestión. Yo creo que ahí, independiente a que entendamos que la reforma sí fue crítica en la educación actual, eso no le quita la responsabilidad a los alcaldes a tener una buena administración municipal de sus colegios. Sin eso fallan igual, independiente del modelo del sistema. Sin una buena administración, la educación falla igual.
Y José Francisco, te quiero agregar otro ejemplo. Ustedes mencionaron acá educación, que después van a hablar, así que no nos adentremos ahí. Mencionaron un tema de pensiones, pero existe otro donde también fuimos muchos los que criticamos. El 2013, cuando llega la presidenta Bachelet con su segundo gobierno, la nueva mayoría, Partido Comunista incluido, y el entonces ministro de Hacienda, señor Arenas, hace una reforma espantosa, elimina incentivos tributarios a la inversión, sube las tasas, cambia los sistemas, se advirtió, se dijo hasta el cansancio que esto era malo y da lo mismo. No, y decía, júguenme por los resultados. Júguenme por los resultados. Los brotes verdes, todavía estamos esperando los brotes verdes. Sí. Y fíjate que lo que es paradojal acá es que, salvo el gobierno del presidente Piñera, el segundo gobierno, en parte por el argumento que da Mara, que tiene que ver con la administración, la gestión, si tú revisas Bachelet 2 y ahora Boric 2, que es una profundización de las ideas obsoletas y trasnochadas en materia económica, los resultados para Chile son devastadores. O sea, aumento de la cesantía, hay regiones donde ya estamos con 2 dígitos de desempleo, aumento de la informalidad, lagunas previsionales, disminución de las cotizaciones, la inflación misma, o sea, sigue y suma y sigue. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo en este bloque. Álvaro Iriarte, director de contenidos de República, muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora. No, feliz por la invitación del Super Lunes, les deseo el mejor de los éxitos en esta etapa y a todos a escuchar entonces Llegó la Hora. Muchísimas gracias por ese comentario. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.